Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast de Medicamentos para Mentes Libres MX. Saludo con mucho gusto a mis compañeros y amigos. Ale Díaz, buenas noches, Ale. Hola, muy buenas noches. Qué gusto verlos, compañeros. Y buenas noches a Mariel. Gracias por aceptar la invitación. Hola a Y todos, buenas noches y hola, Mariel. pues un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarme en este podcast. Bienvenida, Mariel. Gracias. Y le doy la bienvenida también a Elías Telles. Buenas noches, Elías, ¿cómo estás? No te escuchas, Elías. Discúlpenme. Listo. Buenas noches a la invitada, buenas noches Ale Díaz, buenas noches Luisa, aquí andamos desde la Ciudad de México en este nuevo podcast. Gracias, Elías. Bueno, pues hoy tenemos un episodio especial en el que exploraremos la perspectiva y experiencia de una madre con un hijo autista. Antes de comenzar, queremos destacar la valentía y amor incondicional que las madres como ella demuestran todos los días. En este episodio nos adentraremos en su mundo compartiendo sus desafíos, sus logros y lo más importante, su amor inquebrantable. Buscaremos derribar mitos y estereotipos sobre el autismo. Sin más preámbulo, les presento de manera formal a Mariel Madrid, de 35 años, quien actualmente es madre 24/7, de un niño llamado José Antonio, que tiene 7 años, y quien fuera diagnosticado con autismo grado 1. Mariel, muchas gracias por compartir tu testimonio. Un placer estar con ustedes, chicos. Cabe mencionar que Mariel está en Phoenix, Arizona. Muchas gracias por tu tiempo, Mariel. Y bueno, pues le paso el micrófono a Ale Díaz para comenzar esta plática. Pues muchas gracias, Mariel, y bienvenida a este Muchas gracias podcast. por la invitación. Pues hablando un poquito del autismo, vamos a mencionar lo que es el autismo tipo 1 o el trastorno del espectro autista. Pues son discapacidades del desarrollo causadas por diferencias en el desarrollo. Las personas con TEA, así se menciona, ¿verdad, Mariel? Sí, TEA. TEA, trastorno de espectro autista. De preferencia, o sea, tienen problemas con la comunicación, ¿no? Y la interacción social y conductas o intereses repetitivos. Ujú. Por ejemplo, quiero preguntarte, ¿cuándo empezaste a notar conductas que para una mamá, o sea, ya no ve normales? ¿Y cuáles eran estas conductas? ¿Y cómo fue el proceso, todo el proceso que llevó el José Antonio para llegar a un diagnóstico? Fíjate que esta pregunta se me hace interesante porque todo empezó cuando yo llevé a José Antonio a su cita de 1 año. La importancia de que los niños estén yendo a revisión pues cada año, ¿no? Cuando fui a la cita, la doctora me preguntó, su pediatra, ¿no? Me preguntó que si ya aplaudía, que si ya balbuceaba, que si ya decía algunas palabras. Todo era que sí, pero en el momento cuando ella me preguntó si José Antonio apuntaba con el dedo, yo me acuerdo que me quedé así como que no estoy segura. Ajá, si se apuntaba a ciertas cosas con el dedo, ¿no? Entonces, no estuve segura y la doctora, la pediatra, me hizo el comentario, pues, que yo tenía que estar muy atento porque, pues, era indicio de ciertas cosas. Yo nunca pregunté qué cosas, por miedo, por ignorancia, por lo que quieran, yo nunca pregunté. Yo recuerdo que cuando llegué a la casa, le puse en el buscador, ¿qué significa que un niño de 1 año no apunte con el dedo? Y ahí No es cuando me apunta, o apareció sea, la se palabra. refiriendo así con el dedo índice como cuando dices eso, Sí, ajá, ese, así como que, ay, aquello. el Ajá, abanico, el techo. ok. Ujú. Sí, a eso se refería. Entonces, ahí me apareció la palabra autismo. Fue la primera vez que yo la leí y me puse a ver todas las características. Curiosamente, después de 1 semana, 2 semanas, José Antonio empezó a apuntar con el dedo. Y yo dije, bueno, pues está bien. Pero yo fue tanto como que mi trauma, mi choque en ese momento que yo, a partir de ahí fue cuando yo empecé a estudiar todas las características, por miedo o no sé por qué, pero yo estuve muy atenta desde el momento, pues desde su primer año, a que él cumpliera todas las red flags en el autismo. Y curiosamente todo cumplía.
todo cumplía, él nunca tuvo problemas, él habló a 1 año y medio, caminó, gateó, aplaudió, todo, todo, todo. Entonces, nunca sospeché de autismo, pero algo en mi interior, es lo curioso, algo en mi interior tenía cierta preocupación. No sé cómo Es explicarlo y ese no sé por instinto qué. materno, ¿no, Mariel? Tal vez. Vaya. Exactamente, es ese instinto materno, que siempre existió algo ahí, a pesar de que estaba tan chiquito y que él cumplía con todo, o sea, no tenía ningún indicio. Más adelante, me refiero más adelante cuando tenía 2 años y medio, nos empezamos a dar cuenta, y sí, que él tenía cero interés en los demás niños, pero cero, cero de ni siquiera voltearlos a ver. Porque que lo llevábamos al parquecito, que lo llevábamos ahí a los parquecitos que están en las plazas comerciales, así de para bebés, y él en lo suyo, o volteaba a vernos, o con nosotros, o con los adultos. Él siempre ha sido interactúa mucho, pero con los Ujú. niños. O sea, muy Entonces, dado a estar más con las personas de edad más grande, ¿no? Que los exactamente, pequeños. mucho, muy dado. Y él es muy expresivo, y él siempre te ha visto a los ojos, o sea, problemitas así no tenía. El autismo de librito, como le llamo yo, no tenía. Él todo lo cumplía bien, a excepción de eso, de que no le interesaban los niños. Ya más grandecito, 3 años, 3 años y medio, a lo mejor ya te perdía, volteaba a verlos, pero nunca jugó con los niños. No le llamaba la atención. En cuestión del juego, jugaba con sus juguetes, jugaba con los carritos, le gustaban y jugaba bien, porque yo ya sabía, yo ya había leído que los niños con autismo, pues que le daban vuelta a la Bailaban. llavecita, por ejemplo, ajá. Y no, él jugaba bien, entonces por una parte decía yo, bueno, estoy loca, o sea, él está bien. También les Aprende a da, andar perdón, Mariel, el apilar, ¿no? Hacer como si tienen carritos uno sobre otro o hacer filas uno tras pues, otro. ajá, exactamente. Pero José Antonio no hacía nada de eso. Ok, Nunca le dio por apilar, nunca hizo filas, nunca le hizo la al carrito. ruedita. Ajá, no, nada de eso. Ujú. Pero muy curioso, porque cuando él cumplió 4 años, lo tengo muy presente, cuando él cumplió 4 años, dejó de interesarle los juguetes. Así como por arte de magia. Recuerdo que estábamos en pandemia. Y ya no quería jugar, ya no le interesaban ni los carritos. Entonces, a partir de ahí, bueno, voy a hacer un paréntesis, porque en ese lapso, pues cada año lo llevamos con su pediatra. Y yo le hacía comentarios, pues, de que no juega con los niños, comentarios así. Y siempre el pediatra era como que, está bien, va a madurar, es que los niños tienen su proceso, a unos niños les gusta, a otros no tanto. Entonces, como que yo me quedaba de acuerdo, pero no tanto, ¿no? Entonces, a lo mejor en mi Ujú. interior quería estar de acuerdo con los doctores. Y así fue avanzando el tiempo, hasta que recuerdo muy bien que estábamos en pandemia cuando él cumplió 4 años. Y de un día para otro le empezó a llamar la atención un ticket así, pedacito de papel. Y para todos lados traía el ticket, así, para todo. Y yo, mi amor, dame el ticket, y pues no, nunca, bueno, igual si se lo tiraba, daba con otro ticket. Entonces, todos esos eran poquitos ojos que yo ahí Sí. traía. Obsesiones raras, vaya, ¿no? O sea, Claro, obsesiones, ajá, inusuales, comportamientos inusuales para mí en ese entonces, que también cabe mencionar que José Antonio, mi primer hijo, no tenía sobrinos cerca, mis comparación, amigas, pues vaya. ajá, no tenía punto de comparación, mis amigas todas en Hermosillo, con sus hijos más o menos de la misma edad, entonces como que no, yo no tenía un punto de comparación, como para, a pesar de que yo sentía que algo no estaba bien, me faltaba ese punto de comparación. Bueno, y siguió pasando el tiempo. Recuerdo que, bueno, ya mencioné que cuando él cumplió 4 años estábamos en pandemia. Él cumplió 4 años en abril y lo llevamos con la doctora hasta agosto. Por la pandemia y por lo que quieran, hasta agosto fuimos. Pero para ese entonces yo ya estaba como que, no, es que algo no está bien con José Antonio, algo tenemos que hacer, le dije a mi esposo. ¿Y saben qué fue lo que hice? Recuerdo que leí así los síntomas de autismo, que yo ya me los Ujú, todas sabía, las. y los apunté en mi teléfono. Entonces yo dije, cuando vaya con su pediatra,
yo le voy a comentar que hace esto, para que me refiera a un neuropediatra. Dije, tengo que ser un poquito más inteligente, porque si le Ujú. digo, pues no juega con los niños o ya no quiere juguetes, me iba a decir lo mismo. Para que no te dieran la misma respuesta, vaya, pues, o Claro, sea. claro, para que ella me pudiera referir con un neuropediatra, que él me Y por pudiera. ejemplo, tu esposo, ¿qué te decía? No te decía, estás exagerando, si te apoyo, tienes razón. Mi esposo mucho tiempo me dijo, no, está bien, o sea, está bien, José Antonio, está bien, tú a lo mejor te estás alterando o quieres que madure antes de tiempo, pero yo sé que en su interior él también, Y Veía, aparte los papás son más dispersos a esas cosas, ¿no? O sea, ya pues uno sí, como mamá, pues sí, estamos claro, o más sea, yo con alerta, él pues. era literal 24/7 y pues mi esposo que se iba a trabajar y ya regresaba, a pesar de que le veíamos ciertas dificultades, pero era extraño porque les comento, él hablaba muy bien y se comunicaba y él se comunicó desde, yo recuerdo perfectamente que yo estaba embarazada, recién embarazada de mi segundo hijo. José Antonio había cumplido 2 años y recuerdo muy bien cuando me dijo que le dolía la panza. Entonces, yo recuerdo todo eso muy bien porque como yo ya estaba como con ese chip, entonces cada cosa que él me comunicaba y que lograba decirme, sí, pues yo era check, no, yo, check, todo está cumpliendo. Y yo recuerdo que él un día lo vi así triste, me dijo, me duele la panchita, o sea, así, ¿no? Y yo, ay, súper bien, o sea, yo me acuerdo que cuando le quitamos el chupón, a los 2 años se lo quitamos, porque él usó chupón desde que nació y se los quitamos a los 2 años. Y le dije, mi amor, ya no vas a tener chupón, mira, se quebró. Le corté yo con unas tijeras, me acuerdo, José Antonio, quebró chupón, va chupón, todo aceptándolo muy bien. Cuando ustedes saben que los niños con autismo, el tema Sí. de El la cambio del cambio, y eso es muy fuerte no lo para ellos, aceptan, no lo vaya, o sea, aceptan. les Ajá, cuesta mucho trabajo, exacto. exactamente. Entonces, para mí, como mamá, era eso, un choque de emociones de decir, bueno, a lo mejor estoy exagerando y yo con mis pensamientos a fuerzas no quiero ser autista, o bueno, es que él a lo mejor está bien, porque no veo esos problemas que tienen la mayoría de los niños, Ujú, pero que ahora lo comúnmente, entiendo. ajá, exactamente, no concordaba con las características, como dices tú, que el libro normalmente nos dice, pues no. Exactamente, el autismo del librito no lo tenía. ¿Y qué otras características le notaron, Mariel? Em, También cuando empezó con eso de los tickets, después de que cumplió 4 años, lo que le notamos fue que empezaba a correr de un lado a otro. A lo mejor podía Okay. estar 20 minutos, corría de esta pared a esta pared, y yo, mi amor, ya, tranquilo. Y a lo mejor se tranquilizaba un ratito, pero volvía a empezar. Recuerdo porque eso también le comenté a la doctora, eso era muy nuevo. Eso, que no socializaba con los otros niños, dejó el pañal tarde también, pero mi segundo hijo también, y él es totalmente neurotípico. Dejó el pañal como a los 3 años y medio. También recuerdo cuando yo se lo comenté a la doctora, me dijo, no, me dijo, hay que preocuparnos si no lo deja después de los 4 años. Como que aquí, la verdad, los doctores son muy relajados en ciertos aspectos, entonces yo a fuerzas quería encontrar algo para que me mandaran a mí con Con un el neuropsicólogo, pediatra, neuropediatra. neuropediatra. Y ya que te Entonces, mandaron, esa es otra. Ya que me mandaron con el neuropediatra, les repito, una vez más, era pandemia, todos los neuropediatras estaban llenísimos, todos los centros. La siguiente cita era como hasta los 6 meses, tardadísimo, estaba muy tardado. Ya se podrán imaginar a ustedes mi angustia como mamá de esa espera pues no sabes qué hacer. Y ahí es cuando los síntomas de José Antonio empezaron como a hacerse más notorios. Ya empezó como con mucha ansiedad a mover las manos, toda la superficie, por ejemplo, los sillones, las alfombras, es una necesidad de estar en palmeando, ¿no? constante, ajá, en constante tocando texturas. Y ya era más inquieto y ya muy inteligente, eso sí. Esa era una de las cosas que se me pasó mencionarles ahorita.
cuando él estaba pequeño, que tenía 18 meses, que se aprendió las vocales y los números. A los 18 meses, siendo un bebecito. Sí, Maril, se te pasó. Inteligencia que él estaba presentando desde muy chiquitito. Para mí, en lugar de decir, wow, mi niño, qué inteligente, era como, qué preocupación que sea O sea, tan ¿qué está pasando? pasando, esto no es normal. Yo sé, yo vengo de familia de genios, mi papá, mis hermanos, pero esto rebasa. Esto era mucho, me daba miedo o sea, para ser honesta con ustedes, me daba miedo esos comportamientos, esa inteligencia que él tenía, esa capacidad de orientación que él sabía perfectamente dónde estaba, que se aprendía todo, las capitales, no, es que aquí les puedo platicar 3 horas, ¿no? Pero las capitales de las banderas, ¿cómo así? Entonces les comento eso, que llegó un punto en que a mí me daba miedo, en lugar de sentir orgullo. No es eso, ¿no? Orgullo, estoy muy orgullosa de él. Eso era Como miedo. dicen comúnmente, te apaniqueabas. Ajá, algo así, algo así. Ese punto se me pasó y era muy importante. Fue de las principales características, ¿no? Entonces, fue cuando yo me empecé a empapar del Asperger, que ya, bueno, al menos aquí en Estados Unidos ya no lo conocen como Asperger, ya lo mencionan dentro del espectro autismo, autismo tipo 1, pero bueno, yo no sé mucho de eso, ¿no? Bueno, me comentabas, Ale, perdón, me perdí. ¿Qué pasó después de que me mandaron con el neuropediatra? Neuropediatra. Ajá, esperamos mucho, mucho esperamos. Fue tanta mi desesperación que yo seguía por Instagram a un neuropediatra muy bueno. Es un neuropediatra de Monterrey, pero en ese momento él estaba haciendo su especialidad, creo que en Ohio. No sé si en la Universidad de Ohio. Y yo recuerdo que lo contacté por Instagram y le dije que necesitaba una Una cita consulta. virtual, ajá, una consulta virtual. Y claro, él accedió, en ese momento él estaba consultando virtual. El caso es que él fue el primer neuropediatra que vimos, el doctor Lozano, Francisco Lozano. Muy buen doctor, y él estuvo con José Antonio un buen rato, platicando, interactuando con nosotros, le dimos el background y todo, ¿no? Cómo era él, cómo había sido desde niño, desde bebé. Y él recuerdo que nos dijo que no, que me dijo, yo veo todos los días niños con autismo, yo no le veo ni un rasgo a este niño, y a lo que platiqué con él, a lo que me cuentan ustedes, no hay nada que me preocupe, nos dijo el doctor. José Antonio tenía 4 años y medio, más o menos. Ya tenías Ajá, entonces 2 diagnósticos que te De decían no. que no encuadraban. ajá. Bueno, era el primero. Ok, Ok. Era el primer neuropediatra que nosotros vimos, en lo que esperábamos que pasaran los 6 meses para ok. tener la consulta Sí, me aquí refiero al de presente. tu ginecóloga, o ginecólogo, no me acuerdo, no, tu Pediatra. pediatra, El de perdón, tu pediatra, pediatra, ajá. y ahora esta persona especialista. Ajá, ahora esta persona, porque su especialidad es autismo en niños. Entonces él nos dijo, no, me dijo, yo no veo ningún rasgo en él, yo que todos los días estoy con niños con autismo, todo bien. Entonces, como que te entra la esperanza, sin embargo, tú sigues viendo. Yo Cosas, recuerdo que en ese momento dije yo, voy a ponerlo a prueba. Ay, pobrecito, cada rato yo lo ponía a pruebas. Lo cambié de cuarto. Me acuerdo que desde allá nos trajimos sus cosas a otro cuarto. Dije que esté en un cuarto totalmente diferente, a ver cómo reacciona. Pues José Antonio el más feliz. O sea, sin ningún problema, sin resistirse al cambio, muy bien, adaptándose y todo. Entonces, ahí es cuando yo seguía en conflicto, pues. Pero no, dije, vamos a seguir hasta llegar a que me digan qué es lo que tiene. Ok, bueno, no tiene autismo, pero ¿por qué esos comportamientos que tiene de repente? Es verdad que los Seguía ancianos con las manitas, o sea, seguía con las manos, seguía lo más importante aquí, lo que más ruido me hacía era sin la socialización, ajá, sin querer jugar con los demás niños. Con el único niño que interactuaba era con su hermano, y en que de el repente tema, jugaba.
¿Perdón? Esa sería una buena pregunta. ¿Cómo jugaba con su hermano? Y la otra es, en los alimentos, ¿comía bien? ¿Las texturas le causaban un tema? Eso es otro. En los alimentos, es el mejor niño para comer. O sea, él no tiene problemas con nada. Nunca tuvo problemas con algún alimento, con alguna textura, con olores, nada. Ni siquiera también con la ropa. Con la ropa ya ves que te preguntan que la etiqueta, tampoco. Nunca Que les moleste, vaya, nunca le molestó nada nada. nada de eso. Y con su hermano, pues en ese momento estaba muy pequeño, Rafael, es el nombre de mi segundo hijo. Tenían 4 años y medio y a lo mejor 2, jugaban, brincaban mucho en el brincolín, los llevábamos al parque y ahí se correteaban. Eso sí, nunca jugaron a los 2 con el carrito o jugar un juego Con imaginario. dinámica, ajá, sí. Eso sí, no, José Antonio no. Rafael sí, pero José Antonio no. Ellos Ok. interactuaban más, o se reían los 2, o se abrazaban, o bailaban, o hermanito para acá, hermanito para allá, así. Hasta la fecha son sus interacciones. Me perdí, chicos, ya. La otra pregunta, ¿cuál era, María Luisa? No, yo quería mencionar ya ahorita algo que la escuchaba. Ujú. Es que sí hay mucha relación a veces con las altas capacidades. Ahorita que mencionabas lo de la inteligencia de él, que rebasa como lo estándar, está el tema de las altas capacidades cuando hay ese tipo de trastornos. Entonces, sí entiendo por qué te daba miedo, ¿no? Eso, ¿no? Porque no es fácil decir Claro. cómo se extrapolan dos cosas, ¿no? Un trastorno y la gran capacidad que yo estoy casi seguro que él tiene, ¿no? José Antonio. Pero fíjate, Mariel, que estaba yo ahorita, ¿cómo nos llevas tú a la reflexión de o sea, qué difícil es? Primero, el pediatra, pues es que no todos los pediatras están capacitados para o acercarte a un diagnóstico o canalizarte a uno. E incluso te está pasando allá en Estados Unidos. Y también aquí en México tenemos ese tipo de cosas. Puedes encontrarte un muy buen pediatra que sí te encamine hacia los profesionales de la salud mental en niños, o uno que te diga, no, pues no pasa nada, ¿no? Hace poco la hija de un compañero en una crisis psicótica, el mismo psiquiatra le dijo, no, es un berrinche, ¿no? Y no, la verdad es que no, era un brote psicótico muy fuerte, Wow. ¿no? Entonces, desgraciadamente también, como tú lo decías, ese instinto, ¿no? Yo que sí creo que las mujeres lo tienen más desarrollado, ¿no? Ese sexto sentido de decir, "No, aquí hay algo que no me cuadra, aquí hay algo que no me cuadra, aquí hay algo que no me cuadra". Y es que, por lo que yo ahora ya sé también, que es muy poco de este tipo de trastornos, es que tiene un abanico vamos, como tú dices, no el del librito, ¿no? Y desgraciadamente también ya te topaste con que no todos los que están en las redes sociales, pues son las personas ideales para diagnosticar, porque Ujú. un diagnóstico de este tipo es, no nada más de este tipo, sino en muchas enfermedades así de tipo neurológicas, es difícil, es complejo, no es cualquier cosa, ¿no? Por eso son un montón de pruebas las que le hacen, pero tú ahora, allí en Estados Unidos, tuviste entonces tu andar que fue muy largo para llegar a un diagnóstico correcto, porque primero fue el primer doctor del niño, ¿no? De José Antonio. Y luego ya vino este doctor de Instagram. Después, ¿qué es lo que viene para que a ti ya te den un diagnóstico? Porque supongo que en ese tiempo tú seguías intranquila, Claro. ¿no? Supongo que en ese tiempo estabas intranquila sin decir que yo veo algo no normal, ¿no? Algo anormal. ¿Hasta cuándo es cuando tú ya llegas a un diagnóstico, María? Bueno, después de esa junta que tuve con yo, ese doctor, que entiendo que por una videollamada no es fácil, ¿no? No es tan sencillo diagnosticar un autismo por una videollamada, entonces no tengo ningún problema con ese doctor. Bueno, se llegaron los 6 meses, ¿no? De que al fin íbamos a ver a un neuropediatra ya en su consultorio. Y yo recuerdo que fuimos, mi esposo, mi niño chiquito, José Antonio y yo. Y el pediatra nos
neuropediatra ese. Nos recibió y empezó a evaluarlo. Es una evaluación pesada porque prácticamente lo están observando todo el tiempo. Lo que él hace y lo que no hace también, ¿no? Empezó a jugar con él. José Antonio respondió muy bien. O sea, toda su evaluación, muy bien con el doctor, contestando, jugando. Después como de 3 horas de estar ahí, en su consultorio con el doctor observándolo, pues el doctor llegó a la conclusión que nada que ver. Así, prácticamente me dijo, quítense eso de la cabeza, no es autismo, miren aquí. Su consultorio estaba en un lugar que es una escuela especial para niños con autismo, lleva terapia ABA. Entonces me dijo, aquí yo trabajo con niños con autismo todo el día. Lo que yo veo en este niño es un niño genio. Lo que yo recomiendo, hay que hacerle un examen de un IQ. Más allá, yo no tengo problema alguno, no tengo alguna inquietud o algo que me preocupe. Lo que sí dice eso de la socialización, hay niños que nunca van a socializar y que están perfectamente bien, sin ningún trastorno, y hay otros que dentro del trastorno tienen esa capacidad de socializar. Entonces, prácticamente fue lo que él nos dijo, y váyanse a su casa y esténse tranquilos. Y recuerdo perfectamente que eso fue lo que nos dijo. Salimos muy contentos, yo me acuerdo que salí llorando porque fue así como que, pobre mi hijo, que yo a fuerzas lo quería diagnosticar, y con este doctor con tantos años de experiencia, porque es un doctor con muchos años de experiencia y muy reconocido, dije, bueno, pues voy a tratar de estar tranquila. Pero en ese inter, en lo que, bueno, al principio cuando pusimos cita con ese doctor, que eran 6 meses después de la cita, también pusimos cita con otra doctora que es de las mejores del país, que estaba en Tucson, a 2 horas más o menos de aquí, de donde yo vivo. Pero esa doctora tenía cita hasta dentro de un año, ¿ok? Entonces vimos al doctor a los 6 meses y me dijo mi esposo, pues hay que cancelar la cita con la doctora. Y le dije, no, hay que esperarnos. A pesar de que él nos dijo eso, yo necesito el diagnóstico de esta doctora porque que muy buena y que no sé qué. Bueno, en ese inter, José Antonio entró a la escuela. José Antonio está en una escuela totalmente regular. De hecho, es una tipo de escuela que está muy enfocada, bueno, se llama escuela charter aquí en Estados Unidos, ¿no? No es como la tradicional, la del distrito, la del gobierno, que al final de cuentas también no pagas nada, pero son de mayor nivel académico. Por ejemplo, él iba a entrar a kinder, pero todo iba a ver lo de primer grado. Ahorita está en segundo y ve cosas de tercero y cuarto grado. Van como más avanzados. Y lo metimos ahí porque ese doctor nos recomendó. Dijo, métanlo a una escuela charter para que él, con esa capacidad que él tiene, él la pueda aprovechar y aprenda mucho más. Bueno, entonces lo metimos a la escuela, entró a kinder cuando ya había cumplido 5 años. Y se adaptó. Para mi sorpresa, muy bien. Ese era mi miedo cuando él ya se iba a enfrentar ya a la escuela. Muy bien, o sea, no tuvo ningún problema. Sí recuerdo que la maestra me dijo que los primeros 2 días como que anduvo, se levantaba mucho a caminar, pero me dijo, bueno, pues muchos niños y no hay ningún problema. Y yo recuerdo que le dije, José Antonio, estás en la escuela, no te tienes que estar levantando. Lo entendió muy bien y ya no se volvió a levantar, ¿no? Hasta que decía la maestra. Pero bueno, se llegó noviembre, que fue noviembre del 2022, noviembre del año pasado, y ya tuvimos la cita con esta doctora. Para mi sorpresa, nuevamente, nos dijo prácticamente lo mismo que nos había dicho el doctor anterior, que ella no veía nada, a pesar de que José Antonio ahí en consultorio estaba con sus manos inquieto, haciéndole así, me dijo la doctora que ella no veía nada. Y yo, ay, o está ciega, o... Pero tú les referías, y el movimiento de manos Sí, y ahí qué razón te daban. nada, me decía que, ya, mira, para ser honestas, no me acuerdo exactamente qué palabras usaba ella, pero
Lo que pasa es que aparte de eso, le evaluó muchas cosas. Jugaron, dibujó, escribió, muchas cosas. Entonces, pasaba a segundo término las pasaba a características, segundo término. ajá, que tú Le le daban más veías. importancia, Mariel, a lo educativo, creo yo, o no, que a los movimientos estereotipados, que a la poca socialización, o sea, a esos puntos Lo que que pasa es son, que José Antonio con ella, social, o sea, se muy bien. revelaban ahí, pues, ¿no? El Hacía lo problema que no de él hacía. siempre ha sido con los niños. El problema de él siempre ha sido la socialización con sus Iguales, compañeritos, con sus iguales. Con Ajá, sus porque iguales. con la doctora, muy sin bien, problema. igual con el doctor. Entonces, eso a lo mejor como medio confuso para ellos, ¿no? Para ellos como neuropediatras. Profesionales. Ajá, como profesionales, encontrarse con pues con José Antonio, encontrarse con José Antonio. Mentiras, me equivoqué en las fechas. Eso fue en noviembre del 2021, hace 2 años. Ujú. Total que cuando salimos de ese diagnóstico, que fue noviembre del 21, ahí fue cuando yo dije, ok, si un segundo profesional muy bueno me está diciendo lo mismo, entonces, ok, me voy a relajar yo y a buscarle por otro lado, porque ellos eran especialistas únicamente en autismo. O sea, ellos no era como que, bueno, no es autismo, tal vez es TDAH. Entonces, a partir de ahí empezamos a llevar a José Antonio con una psicóloga. Y la psicóloga nos comentó que podría ser TDAH y lo estuvimos llevando a terapias. Muy lejos las terapias, por cierto, pero lo llevábamos. Hasta que se llegó el momento de noviembre 2022, porque la doctora dijo, bueno, el siguiente año lo veo, como Checar, o sea, como checar, rutinario. Ujú. para checar. Entonces, la doctora, ya en la cita, nos dice, qué curioso, dice, o sea, el año pasado yo pensé que ya iba a madurar un poco en cuanto a sus movimientos, en cuanto a los movimientos estereotipados, esto y estar así en la alfombra, que cuando hay gente, José Antonio, como que por la ansiedad se dispara más. Cuando está aquí en la casa puede estar muy tranquilo, pero ya cuando a lo mejor se siente observado, y para ese entonces él ya tenía ya sabía lo que iba, pues. Entonces me dijo la doctora, empezó a las mismas preguntas de siempre, a observarlo, y al final, de una manera muy fría, nos dice, qué curioso, un porcentaje muy alto de niños es muy fácil de diagnosticar. Tú a la primera cita sabes que es un sí. En cambio, dice, hay un porcentaje muy bajo, como en el caso de José Antonio, que son difíciles y que puede estar en la línea entre que sí es autismo y que no es autismo. Pero ahora lo voy a referir. Y ahora sí, ya lo voy a referir con autismo. Estas fueron sus palabras. Y yo así como que, sí, entonces Y ahora, ahora, ajá, y yo recuerdo que en ese momento yo sentí un alivio, fue un alivio, dije, no estoy loca, todos estos años de lucha, todos estos años, me da sentimiento todavía, dije que esos miedos, o sea, ya sé por qué, o sea, tienen un nombre. ¡Ay! Se cayó la lámpara. No te preocupes, eso no sale en Spotify. Es que se le acaba de caer la lámpara a Mariel, pero no sufrió ningún accidente, todo bien. No pasa todo nada, bien. Así íntegra. pasa cuando así, sí, no te preocupes. Y bueno, entonces, así fue. Yo salí de ahí, igual tenemos la cita de noviembre este año pues para ver cómo vamos. Nos refirió, dijo, los voy a pasar a terapia ABA, ABA. Ya nos hizo de hecho ella nos comentó, dijo, aquí en Estados Unidos tenemos un problema, hay muchos casos y pocos profesionales. Yo le voy a poner en el informe de la doctora que es autismo tipo 2 para que volteen a verlo. Porque si yo le pongo autismo tipo 1, jamás los van a Te van llamar a de los hacer centros caso. de autismo. Ujú. Están tan llenos, dijo que yo los voy a ayudar por este lado. Mariel, Y, man,
discúlpame, ¿en qué se diferencia el tipo 1? ¿Cuántos tipos hay y en qué se diferencian? Que tú sepas. Bueno, el autismo es en general, ¿no? Los niveles más o menos son como para identificar qué tanto apoyo necesitan los niños. Tenemos 3 niveles, el tipo 1, el 2 y el 3. El tipo 1 pues es el que menos apoyo necesita, es El más funcional, vaya. el más funcional, tal vez el de altas capacidades. Antes era conocido como Asperger, pero está claro que no todos los niños tipo 1 son de altas capacidades. Eso hay que dejarlo muy claro. Exactamente. Y Igual, ni comparten, o sea, ni comparten las mismas características, ¿no? yo creo que ningún niño autista, por eso es un espectro. Por eso es un Sí. espectro y todos los niños son diferentes. Exacto. Digamos que el tipo 2, el tipo 3 ya es el que, pues, a lo mejor son niños que no logran hablar, son niños que no son independientes, son niños que necesitan, Pues más pues, muchísimo. apoyo. Ujú. Ajá. Y por ejemplo, Los Mariel, hasta ahorita, tipos, ¿qué características sigue habiendo en José Antonio que nos puedas tú describir? O sea, esto de que es muy funcional o de sus capacidades, ¿qué nos puedes hablar de eso? ¿Qué puede primero voy hacer? a empezar con las características que él presenta, ¿no? Hasta la fecha le cuesta la socialización con los niños, pero mi buena noticia es que ha mejorado mucho, ha mejorado mucho. Sigue mucho con esa necesidad de estar tocando ciertas texturas como los sillones y las alfombras. Mm, le cuesta trabajo. Es muy inteligente y va muy bien en la escuela sus calificaciones, pero en la parte de la lectura, la comprensión, de lectura, eso se le complica bastante. No, él puede escuchar y muy bien, pero cuando él lee, y también yo sé que es parte de la edad, ¿no? Ahorita en la que él está, pero esas son sus mayores, ¿saben cuál también? A pesar de que habla muy bien y me comparte todo, no está a la par de un niño de 7 años. Ujú. Sí tiene dificultades en el lenguaje, si lo comparo con un niño de 7 años. Tiene obsesiones por ciertos temas. Tiene obsesiones, sí, yo diría que sí, por las matemáticas. Ahorita le encanta estar multiplicando y sumar varios dígitos, 15 más 4 más 8 más así, por la luna y el sol. Esos serían sus temas ahorita Ujú. Mariel, O de sea, sí, o sea, interés. entonces sí se ve que es sumamente inteligente. Igual y ahorita, como tú dices, por la edad, pues esté complicando la lectoescritura y cosas así, pero vamos, tiene unos intereses particulares de un niño que yo veo con una capacidad muy, muy alta, ¿no? Sí, sí. Y entonces es hasta ese momento donde tú ya por fin te lo refieren, entonces volvemos a lo mismo, es lo mismo que pasa en lo difícil que llega a ser diagnosticar, pero mencionaste un punto que a mí me llamó mucho la atención, Mariel, y es que dices que están desbordados allá en Estados Unidos de este tipo o sea, los centros que atienden este tipo de trastornos. Esa es una pregunta que que nos explicaras por qué hay tanta, o sea, cuánto se ha incrementado, si es que tú sabes, o si cada vez se diagnostican a más, y si hay algún tratamiento farmacológico que a él le hayan mandado o no. La estadística no sabría decírtela. He escuchado muchas diferentes, que uno de cada 40 niños, ha ido muchas diferentes. Lo que sí sé que ha aumentado muchísimo, muchísimo el autismo. ¿Por qué? No sabrían, se me hace un tema muy controversial. Pudiera ser, unos mencionan que las vacunas, que la alimentación, que la genética también. Cuando yo le pregunté a neuropediatra que sí, ¿por qué? ¿Qué es el autismo? No me supo decir, me dijo que interfiere, perdón, mucho la genética. Los doctores nunca mencionan nada de vacunas ni nada de eso, obviamente. ujú.
pero no sabría darte la respuesta porque es este aumento tan significativo de casos de autismo aquí en Estados Unidos. Y mi hijo no tiene ningún medicamento. Mm, Él no está medicado. Lo único que sí, toma magnesio, pero Para Como como, tipo un relajarlo. complemento. como un complemento, exactamente. Ajá, sí, como ¿Y él para duerme relajar. bien? ¿Él es un niño que duerme bien toda la noche? Pero bien, él nunca tuvo problemas para dormir, o sea, también eso es muy característico de los niños con autismo, ¿no? Que se levantan, que no duermen. Él nunca tuvo problemas para eso. Y hasta la fecha él sigue durmiendo muy bien. Eso sí, a las 6:30, 7 a más tardar, él ya está despierto. Nunca ha sido de los niños que se quedan dormidos mucho Más tiempo. tiempo dormido. Ajá, como su hermano, por ejemplo, él sí se puede levantar hasta las 9, pero Más son... tarde. Entonces, Ujú. porque si yo te preguntaba igual y si no es que yo te pidiera como cifras no exactas, sino que me quedo con esa idea de cómo los centros que atienden esto están desbordados y eso a ti en tu experiencia dices es que ya es muchísimo los niños a los que acuden allí. Por ejemplo, yo les voy a platicar el caso del hijo de unos amigos que él tiene trastorno de déficit de atención Ujú. y cómo aquí, ¿no? Tú nos referías que tu esposo quería, o sea, decía, no, él está bien, ¿no? O sea, y tú decías, no, yo veo algo mal en él, ¿no? O algo raro en él, por así decirlo, ¿no? Algo diferente. Algo diferente. O al revés, aquí el papá era el que lo quería medicar y la mamá era la que no lo quería medicar, ¿no? Cuando Curioso. había evidencias, vamos, era más que evidente que Era el muy niño evidente. Ajá. necesitaba un tratamiento, ¿no? Y fueron unas peleas y se entiende por parte de la mamá porque dices, es que no voy a medicarlo porque ya investigué y la creencia de que se van a hacer adictos al medicamento y se entiende todo, pero aquí es como tú refieres la otra cara de la moneda, ¿no? De que al fin y al cabo, lo que los papás queremos, hombre y mujer, es que nuestros hijos se desarrollen de una manera óptima, ¿no? Claro. Así Pero es. parte de la vida es que también existen trastornos y que el cerebro puede venir de manera diferente y bueno, puede venir de una manera en la que se adapte de otro tipo de formas a la vida. Tú, Mariel, ¿qué le dirías tú a una mamá que ahorita está en esa disyuntiva, en esa duda que tú estuviste tanto tiempo? Porque yo supongo que fue desgastante para ti, ¿no? Que tú decías, ya me dijeron que no, ya me volvieron a decir que no, y me deja tranquila, pero como que ahí está el gusanito, ¿no? Ahí está el gusanito de decir, y como tú lo dijiste, o sea, acudir con alguien de Instagram, a lo mejor es muy buen doctor, y por una videollamada, creo, fíjate, yo ahorita estoy queriendo retomar mi tratamiento de terapia, Ujú. y me preguntaba Luisa, ¿no? En la tarde si sería bueno por línea, y la verdad es que no, yo prefiero así sentarme y platicar porque es a veces, no es lo mismo. Pero tú, ¿qué le dirías a esa mamá que ahorita está con esa duda y que lleva un proceso igual que tú, que le han dicho que no? ¿Qué le dirías, María? Ay, yo le diría que no baje la guardia. Yo le diría que luche porque al final de cuentas se trata de su hijo. Y si ella no lucha por ese diagnóstico o por terapia, lo que sea, lo que necesite el niño, nadie lo va a hacer. Y los años van a seguir pasando y van a seguir pasando y pues si ese niño no se atendió a tiempo, pues luego después se va a dar contra la pared de esa mamá. Así que si alguien me está escuchando y está en esta misma situación, hazle caso a tu instinto. Lucha, lucha hasta el final, toca puertas, no te des por vencida. Si tu instinto de mamá si tú no estás tranquila con mamá, si tu instinto te sigue diciendo que algo no está bien, es que algo no está bien. Y por miedo Así muchas veces, ¿no, Mariel? El miedo de, ¿y si Ay, tengo la razón? ¿Y claro, si eso es todas lo mis más sospechas son reales? Y es con lo que luchamos. Aquí así yo veo es. mucha fortaleza de tu parte, que a pesar de No sé que de dónde, veías no esas, sé de dónde. ajá, esas banderitas rojas, como tú las mencionas, Así es. sabías que algo no estaba bien. Exactamente. Y eso, por ejemplo, de haber, contactado al doctor por una videollamada, también era parte mío como que necesito una respuesta ya. Claro.
como de esa desesperación. Y pues claro, es imposible un diagnóstico a través de una Y pediatra. Mariel, ¿tú crees que el diagnóstico fue tardío, el de José Yo Antonio? creo. Yo pienso porque José Antonio, la primera vez que él fue con un neuropediatra, él tenía 4 años. Y hasta los 6 años y medio, fue cuando me dieron su O diagnóstico. sea, ¿No wow. crees, Mariel, que los doctores no se arriesguen a dar un diagnóstico pronto por el mismo desarrollo que tiene cada niño? Pues no sabría decirte porque Te no, digo esto porque tengo una amiga muy querida y a los 3 años su hijo hacía muchas de las cosas que tú me mencionaste. Él se apilaba, él tenía un poquito más de rasgos marcados. Él no hablaba, él no habla. Y acá en México, en el estado de Guanajuato, ningún doctor quiso darle un diagnóstico. Necesitaban que pasara un poco más de tiempo, porque no Exacto, sabían es que si se era nada espera, más, pues. ajá. Pero por otro lado, si tú ya como una mamá que ha estudiado, sabes que es mucho mejor un diagnóstico pronto para el mejor desarrollo y la felicidad de tu hijo, sobre todo eso, ¿no? Es lo claro, que buscamos todos, que si necesita una atención para él diferente, dársela a tiempo. Creo que es un claro, tema muy complejo tanto para los papás como para los doctores. así es. No sé cuál, Híjole, no sé a qué se deba esa negación que tienen muchas veces los Sí, doctores. Yo en el caso de José Antonio, ciertamente los entiendo hasta cierto punto, porque como te digo, él no era autismo de librito, lo repito. ajá, Entonces, sí le creo a ellos que hayan batallado con mi hijo, dudado. Ujú, dudado. Pero, por ejemplo, en el caso que mencionas tú, pues ya que a los 3 años no hable, ya ajá. que apile, fue Sus lo primero que me necesidades fisiológicas fueron muy tardías. Con mi lo que amigo pasa es que ya son del más amiguito que marcadas, amo. pues, ¿no? O sea, Ajá, qué curioso exactamente. que no que no se haya un atrevían diagnóstico, a hacerle ajá, las pruebas, ni siquiera le decían las pruebas. Le sí, Oh, decían, no. espérate otros 3 meses, ujú, espérate sí, otro ratito. Yo estoy segura que si yo no le hubiera inventado esa lista de síntomas falsos de mi hijo a su pediatra, jamás me lo hubieran referido. Estoy segura. exacto, sí, sí, es cierto. Entonces, Sí, yo es lo siento que mismo ahí, acá, es a lo ver, mismo acá cuando vas al doctor, ¿no? Y Ay, dices, oye, me sí, siento mal, ¿no? exagérale, ajá. No, 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 te ves bien. Y dices, bueno, ¿cómo me quieren ver para que me crean? Claro, ¿Cómo No, me sí, quieren ver, no? sí. O sea, quiero no poner un nomás ojo pasa en cerrado de México, lado, chicos, como para esto. que yo, ya. no, o sea, y tienes que exagerar para que digan, ah, no, sí se Sí se siente siente mal, ¿no? mal. Ujú. Entonces, Claro, exactamente. Bueno, Muy pues bien. vamos terminando. Me gustaría hacerte una última o si es que mis compañeros ya no tienen otra pregunta. Mariel, ¿qué te preocupa en un futuro para, ¿cómo le dices? José ¿Cómo Antonio, así. para José Antonio? Pues como mamá, todo me preocupa, ¿no? O sea, independientemente sí, por su condición, pero específicamente en el tema del autismo, pues me preocupa que él se pueda desarrollar pues íntegramente, me preocupa en algún futuro que pueda tener amigos, que lo inviten, Que no lo este, excluyan en la no lo fiestecita, excluyan, en Que se los exactamente, integre, jueguitos del vaya, parque. que se integre socialmente. Y yo creo que exactamente, eso es tarea de todas las mamás, no Claro. excluir a ningún niño, no hacerle menos, no ponerle apodo, claro. etcétera. Me preocupa mucho el tema del bullying también, Sí. mucho, mucho. Eso me tocó ver cómo una niña se burló de José Una Antonio. niña de su edad. Una niña un poquito mayor, de 10 años. Fuimos a un camping hace poco, varias familias, y estaban muchos niños jugando y andaba José Antonio con sus manos así tocando todo, y la niña volteó, lo vio y empezó a hacer así como él con los otros niños, y los otros niños se rieron. José Ah, Antonio no se dio cuenta, pero a mí eso me rompió el corazón.
Y Claro. estuve como una semana muy triste. Muy triste. Y a mí me cuesta mucho expresar mis emociones. Entonces, fue una semana muy dura para mí. Y para mi esposo, porque él es el que me... Y es que, Mariela, emocionalmente yo creo que para los papás, o sea, es un golpe emocional el que te den un diagnóstico de autismo, ¿no? Porque normalmente estamos acostumbrados, o sea, ya como que tenemos configurado el cerebro de, vas a recibir un niño normal, o sea, Claro. Y va a y que ser doctor, y va a ser beisbolista, y va a ser esto. sí, te haces a la idea, pues, o Claro, sea, de lo que normalmente, pues, es normal, ¿no? Para sí, nosotros, entre comillas, claro, y que es te un digan duelo, es un esto, duelo que hay que exactamente, vivirlo, ajá, y dejar, y ir y dejar. aprendiendo, vaya. Mariel, ¿sabes qué ha ayudado mucho? Nosotros, bueno, o sea, a las compañeras se les olvidó, pero viene un comercial porque nosotros Ay, es que está somos, Perdón. tan somos interesante el tema. nosotros somos pacientes y familiares que conformamos un colectivo debido al desabasto de medicamentos psiquiátricos y neurológicos este año 2023 por una mala planeación del gobierno y por irregularidades del laboratorio Psicofarma. Si tú estás escuchando este podcast y fuiste afectado o simplemente quieres ser parte de esta red de apoyo de esta gran familia en la que nos hemos ido convirtiendo, con gusto te doy un teléfono para que te pongas en contacto con nosotros. Es el 55 33 78 44 35. ¿Y el otro cuál es, Luisa? 55 44 81 63 44. Sí, y fíjate, Mariel, que era lo que te iba a decir con esta red de apoyo. Siéntete con toda la confianza de pertenecer a esta red de apoyo. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp el cual fue creado por la compañera Ale, por Ale Díaz, y hemos encontrado en todos mucho apoyo, porque una de nuestras metas también es señalar y combatir la discriminación hacia los pacientes. Yo soy paciente psiquiátrico ambulatorio, entonces yo también sufro discriminación, ¿no? Y afortunadamente mis hijos no tienen eso, pero yo la he sufrido y hasta la fecha la sigo sufriendo. Y ahora que fue el desabasto y cuando hacíamos protestas, tanto virtuales en las redes sociales o en otros lados, nos discriminaban muchísimo. Y esa discriminación no va a cesar, pero sí se debe señalar. Y el que los niños, yo soy titiritero, entonces me toca trabajar con niños. Entonces, hay niños que suelen ser muy crueles y yo llegué a ser un niño que podía ser burlón y todo, porque siempre tienes esa característica, pero yo creo que el respeto hacia un niño que ves diferente proviene de los padres. Entendemos tu dolor, o sea, entendemos tu frustración, pero ojalá y también te adhieras a este colectivo para que no estés sola y que más adelante haya otra Mariel que esté precisamente buscando ese apoyo. Y en cuanto tú puedas, busca ya, debe de haber grupos de apoyo para los papás. Es algo muy importante que tú vayas metiéndote o que tú seas igual que Ale y que Luisa. Ustedes también empiecen a tejer una red. O sea, tú puedes de repente, así como este movimiento del desabasto, Mariel, cambió nuestras vidas, le dio un giro completo, por ejemplo, a mi vida, te vas dando cuenta que como esa red de apoyo es muy importante, Claro. porque teníamos gente que estábamos en crisis y ya de repente decías, bueno, ya no estoy solo, ya hay alguien con un problema muy parecido que el mío, o peor que yo, o no tan grave, ¿sí me entiendes? Entonces Sí, hay sí, ese puente de totalmente. comprensión tan famoso. Entonces, yo te invitaría a que lo reflexiones, de que tú vayas tejiendo una red de apoyo y que con las redes sociales puedas abrir una página en Facebook o no sé dónde, para que tú vayas, no nada más contando tu experiencia, sino que créeme que te va a ayudar mucho el que tú escuches a otras personas con tu mismo problema y que te escuchen a ti, ¿no? Y que también te atiendas a ti, o sea, Qué porque buenas también palabras. importa mucho la salud mental de la mamá y del papá, ¿no? Ustedes tienden a exteriorizar más sus sentimientos, nosotros los interiorizamos, ¿no? Entonces es algo que ojalá que también con el tiempo cambiemos la manera de ser de los
hombres, ¿no? Ay, perdón, es que esas son unas ranas que yo tengo aquí. Son unas ranas, mis ranas. Es Entonces, muy cierto. vas a hacer una red de apoyo, Mariel, y este es tu espacio. Las veces que quieras hablar, porque veo que también has investigado del tema, las veces que quieras hablar de esto, de los avances que ha tenido tu hijo, y esperemos que con una red de apoyo tú te hagas más fuerte para poder combatir esta discriminación que siempre va a estar allí, es una realidad, pero que sí se puede denunciar, ¿sí me entiendes? Y lo correcto es que los papás fomenten el respeto Claro. hacia las personas que somos diferentes, ¿no? Diferente. Si no lo entienden, que no lo entiendan, pero al menos que lo respeten. No estás Exactamente. sola, Mariel, Completamente de no estás acuerdo. sola. Y Mariel, eso que comenta Elías sobre la red de apoyo es muy padre, es muy bueno que te ayudes con papás, o sea, que están en la misma situación, que te compartan tus experiencias, porque ¿quién más que ellos saben, o Te van a sea, entender. ya llevan buen tiempo caminado? Ajá, exactamente, te van a entender y a veces incluso un poco más que los doctores, ¿no? Claro, sí. Y está padre. Por eso cuando me invitaste, Ale, a compartir mi experiencia, yo dije, pero por supuesto, me encanta hablar del tema porque siento que me libero un poco, es mi manera como de liberarme y yo sé, porque a mí me ha servido mucho escuchar testimonios de otras mamás, me encanta escuchar. Entonces digo, bueno, a lo mejor el mío también pues les puede interesar y les puede ayudar. Pues Bueno, miren, sí, adelante, Ale. sí, ya, por último, nomás un mensajito, ¿no? Que tu hijo sea autista no va a impedir que tú como papá seas feliz, ni va a impedir que tu hijo sea feliz. Y como padres vamos aprendiendo en la marcha. No es fácil, pero hay que seguir adelante porque tenemos una personita que nos va a enseñar muchísimas lecciones de vida, muchas lecciones de humildad y cómo superarnos y cómo ser mejores cada día. Nosotros vamos a aprender de ellos, incluso más que ellos de nosotros, ¿no? Así Así es, es. totalmente. Qué bonitas palabras, Ale. Sí. Sí, Mariel, se quedan muchas preguntas en el tintero. Ojalá que de pronto nos aceptes otra invitación, que te des este tiempo. Me queda claro que José Antonio tiene a la mejor mamá, al mejor Ay, papá, gracias. lleno de amor, y eso no está en duda, eso no se queda en el tintero. Lo, lo percibimos, lo tu irradias. sonrisa, tu Ay, muchas mirada, gracias. eres feliz, y eso, muchas gracias por compartirlo a nosotros y al mundo. Muchas gracias a ustedes por este espacio tan bonito. Me quedan también muchos comentarios que hacer, pero como dices, a la siguiente, con el favor de Dios. Y yo encantada de poder estar ahí con ustedes y compartir con ustedes este tema. Muchas Muchas gracias, gracias, Mariel. Mariel. Muchas Compañeros, gracias, muchas Mariel. gracias. Ok. Muchas gracias. Calor. Buenas Un noches. abrazote, Mariel. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. un Saludos. abrazo a todos. Bye, Saludos. bye. Bye bye.